Hola a todos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a conversar sobre corazón, que es el órgano central del aparato cardiovascular. Se encuentra ubicado en una región del tórax que se denomina mediastino, es un órgano hueco y su función principal es la de bombear la sangre al resto del organismo. Este tipo de circulación que tenemos en el corazón la podemos dividir en dos grandes partes, en la circulación menor y en la circulación mayor. La circulación menor, también denominada pulmonar, es la que envía la sangre hacia los pulmones para que se oxigene y se genere la hematosis. Durante este proceso, la sangre llega hacia la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y el ventrículo derecho es el encargado de impulsar esa sangre hacia los pulmones donde va a generar el intercambio gaseoso. En cambio, la circulación mayor comienza cuando esa sangre que fue hacia los pulmones retorna hacia la aurícula izquierda, pasa hacia el ventrículo izquierdo y es eyectada a través de la aorta para el resto del organismo para nutrir al resto de los tejidos y retorna obviamente a través de la vena cava inferior y superior nuevamente a la aurícula derecha donde se reinicia el ciclo. Cuando hablamos del corazón, en cuanto a su conformación histológica, decimos que el corazón tiene dos grandes grupos de células. Uno son los miocitos, que son los que generan la contracción y la fuerza contráctil, que es la que impulsa a la sangre a que se mueva y que vaya tanto a los pulmones como al resto del organismo. Pero por otro lado tenemos otro grupo de células que también es muy importante, que son las células del aparato cardionector o del sistema de conducción cardíaco, que están especializadas en la generación y conducción del impulso eléctrico. Estas células del aparato de conducción cardíaco tienen una característica principal y es que son capaces de desarrollar un potencial de acción sin que llegue un estímulo desde el exterior. A esta propiedad de estas células se las denomina automatismo. Esta característica hace que ese potencial de acción que se genera en esas células pueda propagarse al resto de las células del sistema cardionector para poder despolarizar finalmente a los miocitos ventriculares. ¿Cuáles son las partes del sistema cardionector? En primer lugar, el nódulo sinusal, que se encuentra en la parte posterior de la aurícula derecha. En segundo lugar, el nódulo auriculoventricular, que como su nombre lo indica, se encuentra entre las aurículas y los ventrículos. Luego nos encontramos con el haz de His, que va a dar dos ramas principalmente, una para el ventrículo derecho y otra para el ventrículo izquierdo, que se va a ramificar a su vez en dos, porque el ventrículo izquierdo es muy grande. Finalmente, estas ramas del haz de His terminan ramificándose en fibras denominadas fibras de Purkinje, que llegan hacia todos los miocitos cardíacos y son las que les terminan llevando el impulso eléctrico para que éstas también puedan desarrollar un potencial de acción. Por lo tanto, podemos decir que el sistema de conducción cardíaco es el que regula el ritmo cardíaco principalmente porque esa frecuencia de estimulación, es decir, esa frecuencia de descarga de potenciales de acción, es la que termina determinando la frecuencia cardíaca y ese acoplamiento es el que se denomina acoplamiento éxito-contráctil del que ya hablamos cuando hablamos de músculo cardíaco. Por otra parte, el otro grupo celular que tiene el corazón son los miocitos contráctiles. Son células individuales, pero están conectadas entre sí a través de unas uniones que se denominan uniones gap. Estas uniones gap, que también pueden encontrarlas como uniones de hendidura o nexos, son justamente como unos tamborcitos a través de los cuales los iones que desencadenan el potencial de acción pueden pasar de una célula a la otra, constituyendo así una sinapsis eléctrica. Decimos entonces que el corazón funciona como un sinsitio funcional. ¿Qué significa que sea un sinsitio funcional? Un sinsitio es una célula que ha perdido sus membranas, es decir, que todos los núcleos estarían dentro de un mismo saco. Esto en el corazón no pasa exactamente así, porque cada uno de los miocitos tiene sus membranas, pero estas uniones gap hacen que cada una de las células funcione como una sola. Por eso lo denominamos sinsitio, una sola célula funcional, porque son muchas células pero que funcionan como una sola. Decimos clásicamente que el corazón tiene 4 propiedades.
Estas 4 propiedades, algunas ya las estuvimos conversando, pero vamos a ponerle nombres de modo que podamos organizarlo. La primera de las propiedades de las que vamos a conversar es del automatismo. El automatismo, como dijimos anteriormente, es una propiedad solamente de las células del sistema cardionector. ¿Qué significa que una célula sea automática? Bueno, que tenga la capacidad de generar un potencial de acción sin la llegada de un estímulo externo. ¿Cuáles son las células que tienen esta característica? Las células del nódulo sinusal, las células del nódulo auriculoventricular, las de His y las fibras de Purkinje. La otra propiedad cardíaca, que es propiedad de todas las células del corazón, es la excitabilidad. Cuando decimos que una célula es excitable, es cuando una célula es capaz de generar un potencial de acción en respuesta a un estímulo. Y eso pueden hacerlo todas las células del sistema cardionector y también los miocitos, es decir, todas las células que componen la masa cardíaca. Otra de las propiedades cardíacas es la contractilidad, que es la capacidad que tienen solamente los miocitos de desencadenar una fuerza contráctil en respuesta a un estímulo que fue el potencial de acción. Obviamente, siempre que hablamos de contracción, tenemos que nombrar una propiedad que se desprende de ella, que es la relajación. No existiría una contracción efectiva en el corazón si solamente pudiera contraerse y no relajarse. Por lo tanto, cuando hablamos de contractilidad, también tenemos que hablar que el corazón es capaz de relajarse luego de haberse contraído. Por último, todas las células del corazón, gracias a esas uniones gap que tienen, tanto las células del sistema cardionector como las células contráctiles o miocitos, son capaces de conducir estos impulsos eléctricos que se generan en su interior. A esta propiedad se la llama conductibilidad. Por último, para cerrar este primer bloque, ¿qué es lo que tenemos que saber en resumen? Primero, ¿cómo es la definición del órgano del que estamos hablando? En segundo lugar, ¿dónde está ubicado? Tercero, ¿cuáles son sus propiedades y cómo está compuesto? Y cuando hablamos de cómo está compuesto, hablamos de las 4 cámaras que lo componen y por otro lado de los 2 grandes grupos de células que estuvimos hablando anteriormente.